es un tema, la verdad que es un tema amplio, el cual esto podemos hablar horas y horas. Más sin embargo, les voy a explicar cosas específicas en la cual ustedes pues tenemos una estrecha relación como ustedes como otorrinos, nosotros como cirujanos orales y maxilofaciales. El contenido es hablar un poquito de antecedentes históricos, anatomía, conceptos básicos, fisiología, movimientos y biomédica, fisiopatología, tratamientos no quirúrgicos y tratamientos quirúrgicos para que ustedes tengan una idea más o menos a lo que nosotros nos enfocamos y así ustedes también tener una idea de cómo tratar o cómo antes de referir al paciente maxilofacial, qué cosas poder hacer y qué cosas no están permitidas de lo mismo. Un poco antecedentes históricos de en los años 3000 antes de Cristo, Papiro en el egipcio hacía tratamientos de la dislocación mandibular, en el cual de ahí empezó los problemas de los trastornos y decidieron ir dislocando mandíbula a todas las personas y ver realmente qué efectos tenían. Después en el siglo III después de Cristo se identificó lo que era el texto médico de Samhita, que ellos hacían también cierto tipo de tratamiento a la articulación temporomandibular, realizando la conexión del disco. En aquel momento ellos se referían de que eso era lo que hacían, con un clavo y con un clavo caliente hacían la discopexia, que más adelante les voy explicando cada uno de ellos. Después, en 1954, Res hace lo que es el ligamento disco malleolar, que más adelante les voy a estar hablando también de eso, y después en 1957 Harris dice que todo líquido sinovial de la articulación temporomandibular tiene una relación con una clara de huevo. Y después en 1962 lo que es el ligamento de Pinto. Después en 1850 aparece Nelaton haciendo su técnica de reducción de la dislocación mandibular. Después aparece el doctor Tanaka, donde realizaba disecciones de todo lo que es la articulación temporomandibular y es donde descubre lo que es el ligamento de Tanaka, que más adelante les voy hablando de eso y es donde nosotros ya tenemos una relación muy estrecha en este aspecto. Después sale lo que es el ligamento temporodiscal, donde ahí a partir de ahí ya formamos parte de ya lo que ya se quedó con ese nombre propio del ligamento temporodiscal, donde más adelante también les voy a hablar poco a poco de lo mismo. La articulación temporomandibular tiene la clasificación, que es una articulación de arterial, articulación sinovial, es una articulación que superficies articulares que había glenoidea y el cóndilo está compuesta por ellos, la superficie del disco articular, el cual lo hace ser una articulación gínglimo-arterial, que más adelante también les voy a explicar cada una de las funciones de ellos. Si tienen una pregunta me pueden ir diciendo, chicos, porque hablo un poquito rápido. Componentes de la articulación temporomandibular, tenemos lo que es la fosa articular, tenemos el cóndilo mandibular y tenemos la raíz transversa del hueso cigomático, que eso ya, como ya más o menos creo que ya estamos algo empapados de lo mismo. Estructuras óseas del hueso temporal, tenemos la fosa articular mandibular, la eminencia articular propiamente y el plano glenoideo. La cadena glenoidea, pues como todos sabemos que cumple una función donde es alojar todo lo que es la parte del cóndilo, el cual hace cierto tipo de deslizamiento y hace la función propiamente de la articulación temporomandibular. Y la mandíbula como tal tiene todos sus componentes anatómicos, lo que hace que también como conforma una parte de la más importante de la articulación temporomandibular. El cóndilo mandibular tiene una medida más o menos en su eje transversal de 15 a 20 milímetros y su eje antero-posterior de 8 a 10 milímetros, el cual, si ustedes se fijan, van a poder, la variación del cóndilo varía en cuanto al sexo, si es masculino, si es femenino, el cual tiene una rotación de 45 a 160 grados. Esto es importante porque se han dado casos de que a nosotros nos han llegado pacientes referidos donde en un estudio de imágenes ellos refieren de que el médico que lo refiere dice que mira algo anormal como más pequeño el cóndilo o que lo mira como más en forma de clavija y todo lo demás. Entonces ellos piensan que es algo patológico, pero realmente es algo anatómico que varía de acuerdo
al género. Y aquí está lo que les explicaba. Estos son los tipos, las diferentes formas morfológicas del cóndilo. Entonces abajo les coloco como un porcentaje, un artículo sacado de Alomar, que pues es uno de los autores más reconocidos en la cirugía de articulación temporomandibular, donde nos indica cada una de las diferentes formas de lo que es la articulación del cóndilo como tal. Y que la más prevalente es la de la figura con letra B, que tiene un 60%, el cual radiográficamente uno ya lo puede identificar, pero se han dado casos que llegan pacientes como con la letra de la figura números de la C, indican como, mire, doctor, que el paciente tiene como un desgaste o que tiene algún proceso patológico en lo que es el cóndilo en la cavidad articular. No, a veces es puramente que es una forma fisiológica en la cual pues el cóndilo se ha ido desarrollando durante el tiempo. Y en las partes también tenemos que el cóndilo puede ser posterior, puede ser convexo, biconvexo, anterior cóncavo, puede ser plano o bicóncavo, como también les coloco ahí las figuras que tienen diferentes tipos de forma anatómica, el cual no tenemos que como que asustarnos o pensar en algo malo cuando vemos este tipo de morfología en lo que es en el cóndilo mandibular. Y como parte básica, tenemos también la parte que el cóndilo está formado por una estructura cartilaginosa, el cual tiene 4 zonas fibrocartilaginosas. Tenemos una zona donde es propiamente de colágeno de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y tenemos una zona propiamente ósea, el cual primero lógicamente se va desgastando, y es cuando nosotros ya tenemos un cóndilo propiamente plano. Entonces, en esto más adelante les voy a ir explicando en qué se manifiesta en toda la parte de la articulación temporomandibular. Y como toda esta articulación, como les explicaba al inicio, contiene lo que es el líquido sinovial, tiene una membrana sinovial, que es la capa sinovial subíntima, revestimiento vascular, y tiene la capa sinovial íntima, y los sinovitos, que los fagocitos, los secretorios, y los ultrafiltrados del plasma. También tiene componente de fosfatas alcalinas, citoquinas, factores de crecimiento, y ácido hialurónico y albúmina. Hijo, póngase bien los zapatos. En el líquido sinovial, vamos a encontrar que la membrana sinovial tiene sinovitos tipo A y los sinovitos tipo B, que esos son cosas como de algo básico. El disco articular tenemos tejido conectivo fibroso denso, 3 regiones, como les explicaba al inicio, y tiene colágeno tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que eso corresponde a todos los líquidos, a todos los componentes químicos de un 60 a 80% según los estudios realizados en el artículo que les pongo ahí abajo. El disco articular, entonces, es aquí cuando ya nos vamos ya nos vamos relacionando un poco. La anatomía del disco, pues, en su límite superior inferior tiene de 1 a 4 milímetros, tiene una base donde se asenta lo que es la articulación temporomandibular, tiene aproximadamente 19 milímetros de largo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas referidores en este caso intentan como, bueno, el paciente tiene un problema articular y le quiero tomar algún estudio de imágenes, y es cuando nosotros empezamos a ver radiografías panorámicas y empezamos a ver radiografías de función articular con boca abierta, boca cerrada, y también a veces hasta podemos lograr ver radiografías de lateral de cráneo. Para nosotros diagnosticar un problema articular de una forma más precisa, y que se ha vuelto el gold estándar en toda la parte de la articulación temporomandibular para ver una disfunción temporomandibular como tal, la única que está catalogada ahorita para hacer el diagnóstico es la resonancia magnética, con una resonancia magnética a boca abierta, a boca cerrada, y con una fase T1, una fase T2. Con esa resonancia, nosotros ya podemos decir qué tipo de trastorno con exactitud tiene el paciente. Sin embargo, las radiografías sí nos ayudan, pero solo a ver las estructuras óseas, nada más. Ya no podemos ver el disco, ya no podemos ver si tiene un desplazamiento, no podemos ver si tiene una perforación, no podemos ver toda la parte muscular. Entonces, sí ayuda de una u otra manera, pero nosotros, para tener un diagnóstico preciso de lo que es la articulación temporomandibular, resonancia magnética
Y si tenemos artroscopía a mano, pues nosotros ya introducimos el artroscopio en la articulación y ya podemos definir también con exactitud qué tipo de problema tiene el paciente. No quiero decir de que quizás las radiografías no sean útiles, ¿verdad? Pero más sin embargo no son precisas. Pero para ver estructuras óseas así a grosso modo, pues no cabe duda que las radiografías panorámicas o las radiografías de función articular pues pueden ayudar, más sin embargo no son precisas. La cápsula articular tiene anterior toda la eminencia articular del cuello del cóndilo, en la posterior tenemos la zona bilaminar temporal del cuello del cóndilo, en la forma lateral tenemos ligamento laterodiscal y en la forma medial tenemos también lo que es el cóndilo. En la zona bilaminar podemos altamente vascularizada, es la única parte vascularizada de lo que es la articulación temporomandibular. Evitamos movimientos traslatorios externos. La lámina retrodiscal superior y la lámina retrodiscal inferior. Esas son las dos láminas esas son las que se inflaman cuando nosotros vemos a un paciente con un proceso inflamatorio agudo, en lo que es toda la parte de la articulación temporomandibular, que se manifiesta hasta con problemas, se abren espacios y se pueden formar hasta abscesos de los mismos. Los ligamentos, creo que de lo que vamos aquí va a ser como la respuesta al problema de por qué el tinnitus a la hora de un problema de trastorno temporomandibular. Esto se debe a los ligamentos de la articulación, el cual vamos a tener los ligamentos intracapsulares y los ligamentos extracapsulares. Los intracapsulares tenemos los colateral, medial lateral, capsular, el ligamento de Tanaka y el ligamento de Pinto. El extracapsular tenemos los efenomandibulares, estilomandibulares, el rafe pterygomandibular y el temporomandibular lateral. Aquí no les explico. Entonces, si vamos viendo, todos los ligamentos va a haber un momento en que te van a conectar con todo lo que es los huesecillos del oído. El ligamento temporomandibular lateral, esto es lo que tiene una porción oblicua y una porción externa y una porción horizontal, que es la que conforma la interna. Esto es lo que ayudan a los movimientos de la apertura y cierre y descenso de la mandíbula. Los ligamentos laterales de función, y también es una de sus principales funciones, restringir el movimiento del disco lejos del cóndilo, que más adelante les voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos. El ligamento estilomandibular tiene una función que es en el punto de rotación y la lámina de protrusión externa. El ligamento efinomandibular, su función es punto de rotación durante la activación del músculo tiroideo lateral y traslación de la mandíbula. Todo eso hacen como que la mandíbula, todos los movimientos de la mandíbula son gracias a estos ligamentos. El cual, estos ligamentos a la vez inflamados, ya les voy a explicar cómo se manifiestan en su área. La función del rafe pterygomandibular es lo que es el límite de los movimientos externos de la mandíbula, cuando uno la quiere hacer muy hacia adelante o cuando la quiere mover muy hacia el lateral, estos ligamentos ya se miran involucrados del mismo. Y aquí, el ligamento de Tanaka. Este ligamento de Tanaka, como le explicaba en los antecedentes, el autor empezó a hacer un montón de disecciones en los cadáveres y todo lo demás. Si ustedes se fijan, esto tiene un contacto directo con todo lo que es la porción mastoidea del hueso en la porción mastoides, ¿verdad? Que une el disco a la pared de la fosa mandibular. Estos son los principales de presentar inflamación a la hora que un paciente tiene un trastorno temporomandibular, porque son los que se ven con mayor función, porque estos son los que tratan es que el disco no se disloque. Más adelante les voy a explicar con videos, con exactitud, qué es lo que pasa. El ligamento anterior del martillo también tiene un alto punto a la hora de manifestarse como una tinnitus, como otalgia referida en estos procesos cuando el paciente lo tiene con un proceso inflamatorio. El origen de este ligamento tiene el proceso anterior del martillo, el oído medio y la inserción, el ligamento efenomandibular. Esos son los que más están de una manera entrelazada en los procesos de articulación. ¿Qué es lo que pasa? El paciente a la hora de abrir y dice, no, mi doctor, yo siento que ando tierra, o sea, escucho como que ando agua, doctor, me duele el oído, no aguanto los zumbidos, no aguanto, ni siquiera aguanto los sonidos así como a un volumen medio, a un volumen bajo, me estorba y me da cierto tipo de cefalea o me da migraña y todo lo demás. Es por esto.
y es cuando empezamos a ver los pacientes y vemos de que el paciente ya visitó un montón llegó hasta por donde el neurólogo y todo lo demás, donde más adelante van a ver que el simple y sencillo tratamiento es a veces una guarda oclusal, que eso lo voy a mostrar más adelante. El ligamento de Pinto, que es uno también de los que más está involucrado, tiene un origen en lo que es el martillo y una inserción a través de la fisura timpánica hasta el cóndilo. Entonces, después se publicó este artículo, la presencia y relaciones de autofunciones de los ligamentos discomaleolar o lo que es los discos o lo que es los ligamentos del cóndilo, es una revisión de la literatura. Y si ustedes pueden ver los subrayados, también manifiestan de que estos están involucrados en el problema sintomatológico de los zumbidos o la hipoacusia en los pacientes que se llevó a cabo este estudio. O sea, que este ligamento tiene una característica que se adosa en lo que es la membrana sinovial de lo que es el cóndilo. Entonces, al presentar una capsulitis del cóndilo, al haber un proceso inflamatorio, al haber un trauma mandibular y todo lo demás, todos estos ligamentos se miden de una forma con una contracción y se inflaman. Entonces, esto es lo que hace que el paciente manifieste cierto tipo de problemas a nivel de oído medio. Entonces, hemos tenido casos de que el paciente presenta vértigo, el paciente, cuando nosotros operamos la articulación temporomandibular, todos estos pacientes nosotros tenemos que dejar medicamentos para el vértigo, tenemos que dejar para medicamentos al paciente hasta para dormir, porque dice que ellos manifiestan demasiado dolor a nivel de oído medio, el cual nosotros también tenemos que el punto de vista del otorrino para ver también durante el proceso quirúrgico no haya sido perforada alguna, ya sea la membrana, que más adelante les voy a explicar cómo se puede ver perforada en este caso. Entonces, este artículo es donde manifiesta con exactitud que el ligamento de Pinto y el ligamento de Tanaka son los dos ligamentos más importantes y los ligamentos que tienen una conexión de la articulación temporomandibular con lo que es el oído medio. Y después les hablaba del ligamento capsular. Entonces, todos los ligamentos que les comenté, el ligamento de Tanaka, el ligamento de Pinto, se van a conectar a lo que es en la parte capsular. Que todo esto, aquí es donde viene a dar todo trauma mandibular, todo trauma dental, cualquier otro problema biomecánico, a la región mandibular o dental, se ve reflejado en esto. Y al estar inflamado, toda esta cápsula articular y sus ligamentos, que es lo que forman como una bolsa, se miran alterados lo que es la parte del oído medio. La irrigación, de una forma así rápida, tenemos, posteriormente tenemos lo que es la temporal superficial, la maxilar, anteriormente tenemos lo que es la massetérica. En irrigación, esto es importante, la transversal de la cara tiene un 60% de irrigación, la masseterina tiene un 60%, la timpánica anterior tiene un 60 a un 25%, y los ramos condilares y la auricular profunda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos también un paciente con un problema articular y que se manifiesta a nivel de oído medio, podemos tener un acogimiento de lo que es toda la auricular profunda. Esos son pacientes en los que han sufrido un trauma. Por ejemplo, pacientes que han recibido un trauma mayor, como por ejemplo un accidente en moto, que se cayó, quizás no hubo fractura, pero hubo un desplazamiento muy brusco de lo que es el disco articular y el cóndilo. Entonces, todo esto se va a manifestar en un problema ya neurológico por la auricular posterior, y es cuando el paciente a veces secundario a esto, secundario a la sintomatología a nivel de oído medio, también presenta cierto tipo de neuralgia. Entonces, el paciente a veces acompaña hasta con neuralgia. Hemos tenido pacientes que hasta han perdido la función articular secundaria al acomodamiento desde la auricular posterior. A lo que me refiero es a la pérdida de función, que el paciente ni siquiera puede abrir la boca, el paciente, ¿cómo se llama? Ni siquiera tiene tosis palpebral, y que el paciente también llega a veces hasta con problemas de pronunciación de palabras, porque hasta a veces hasta se mira afectado lo que es el nervio lingual secundario a esto por la inflamación del mismo. Entonces, siempre hacer una historia clínica que el paciente, ustedes sospechen de que tenga algún problema articular, preguntarle antecedentes de trauma,
preguntarle si un trauma mayor o un microtrauma, como por ejemplo si el paciente se come las uñas, si le gusta la goma de mascar, si el paciente mastica los lápices, todas esas cosas son factores importantes que crean un macrotrauma y un microtrauma a nivel de la articulación temporomandibular y en su sistema nervioso. El drenaje venoso también tenemos el plexo pterigoideo, que es el que se encarga de todo, casi que todo en la zona retrodiscal, y también tenemos las maxilares en toda la región retromandibular. La nervación auriculotemporal, maceterino, y la temporal posterior profunda, que ya les explicaba cómo se manifiesta a nivel de problemas de articulación temporomandibular. Luego mecanorreceptores, también como tenemos todo en la parte de articulación, se los puse como para conocimiento básico, pero estoy más que seguro que ustedes también ya saben esto, los corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de las láminas de Paxini, todas estas se miran también componentes importantes en lo que es la articulación temporomandibular. Los músculos que van a estar involucrados, que estos son importantes también a la hora de la palpación de una buena evaluación clínica de la articulación, son el músculo temporal, el tiroideo medial, tiroideo lateral, el macetero y el digástrico, lo cual en mayor porcentaje se mira más afectado lo que es el músculo macetero y en lo que es el músculo temporal. Y más adelante les voy a explicar también cómo tratar los mismos. También tenemos la mecánica de movimiento de la mandíbula para ver, para ustedes a la hora de hacer una evaluación clínica también importante, que si estos movimientos se miran alterados, estamos hablando de un proceso ya que, por ejemplo, si el paciente no puede abrir toda manifestación clínica de dolor a un movimiento mandibular, estamos ante un proceso de un trastorno temporomandibular agudo, ¿verdad? Es difícil que alguien que tenga una articulación temporomandibular como que no puede abrir la boca sea algo crónico. Ya los pacientes a veces lo agudo se les pasa con medicamentos y todo lo demás y ya no les importa, es porque el disco ya se perforó y ya no hay. Entonces, es más adelante que les voy a presentar un caso clínico donde también se van a ver de que pacientes que no presentaban ninguna sintomatología y de nada empezaron a presentar vértigo, tinnitus, hipoacusia y todo lo demás que más adelante les explico. Entonces evaluar el descenso, la elevación, la protrusión, la retrusión, la diducción o lateralidad. Decirle al paciente que haga todos estos movimientos en la clínica para ver a cuáles de ellos se miran manifestaciones clínicas y así pues ver si los ligamentos anteriormente que les expliqué pues se miran alterados también. La biomecánica de la articulación. Los ligamentos no participan en actividades y funciones del ATM, únicamente restringen. Los ligamentos no se destienden, la superficie de articulación deben mantenerse en contacto constante, ¿verdad? Todo esto genera como una... Yo les explico a los chicos también de aquí de odontología, les digo que los ligamentos y toda la articulación tiene que estar, es un péndulo, es un conjunto de ligamentos y músculos que hacen como que estén afianzados, pero sin embargo igual siguen como en movimiento, a veces de una forma consciente y de una forma inconsciente. Y para explicarles también rapidito los movimientos de la función del cóndilo articular, tenemos apertura, una apertura abrupta y este es lo que miran de color azul, sería lo que es el disco, que lo normal debería ser de que el disco acompaña lo que es también el cóndilo y sus ligamentos también en su posición. Esto sería como la función fisiológica, ¿verdad? Al igual que el cierre, a la hora del cierre ya se fijan ustedes que el cóndilo regresa otra vez con el disco de una forma armónica. La protrusión y retrusión, decirle al paciente también, como le explicaba, que haga su mandíbula para adelante, para los lados, hacia atrás, todo eso genera una evaluación clínica y ustedes ver a dónde el paciente manifiesta mayor dolor y ahí uno ir catalogando qué tipo de diagnóstico le vamos a dar al paciente. La lateraltusión se mide por todos los músculos de articulación temporomandibular, como se lo expliqué anteriormente. Los conceptos generales. Les puse estos conceptos y yo sé que ustedes no van a tener relación alguna con ellos, mas sin embargo, se los coloco para decirles de que a veces la mayor parte de los problemas, me atrevo a decir que un 95% de los pacientes que presentan difusión temporomandibular y todo demás son de origen dental, ¿verdad? Entonces a veces uno
no está muy relacionado con eso o le parece algo banal los dientes. Sin embargo, todos los pacientes, si usted mira a un paciente que le da con tinnitus, pero que el paciente a la hora de presentar todos los movimientos anteriores que les expliqué, no presenta ninguna sintomatología, pero ustedes le miran todos los dientes apiñados o de una forma, a grosso modo hablándola, si ustedes le miran todos los dientes trocados a alguien o que miran que les hacen falta dientes o que los dientes son muy grandes o le miran los dientes desgastados, es un problema articular secundario, o sea, de origen dental, ¿verdad? Entonces uno como odontólogo mira todas las partes de relación céntrica, oclusión céntrica, curva de Spique, todos son conceptos puramente dental, que esos se miran en la parte de la articulación y que se miran afectadas también en la parte de los dientes. Con el simple hecho que a un paciente le haga falta una muela, eso se puede generar manifestaciones clínicas como no tienen idea en lo que es la articulación temporomandibular. Entonces a veces uno trata de recuperar el diente o le dice al paciente que se ponga una placa o un implante o un puente, cualquier cosa que haga un espacio ahí para que la articulación temporomandibular tenga una estabilidad de la misma. Entonces, siempre dar una evaluación al paciente que no tenga alguna, o que le digan, fíjese doctora que yo no aguanto el olor de oído, tengo sordera y no aguanto el tinnitus. Y fíjese que hace una semana me hicieron una restauración, o sea, un tapón. Con el simple hecho que el tapón haya quedado un poquito alto y la paciente tenga todos sus dientes, eso ya se genera una pérdida de la armonía de la articulación temporomandibular y de la oclusión. Y ese es el motivo para que el paciente esté manifestándose eso. Entonces, con el simple hecho que un odontólogo la ve otra vez y le desgasta el taponcito que le dejó muy alto, problema resuelto, ¿verdad? A veces, para evitar, entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros dejamos de una manera crónica eso? Se va a ir afectando la articulación, se va a ir afectando la articulación, de manera que termine en un proceso quirúrgico, que eso se puede haber evitado de una forma, si hubiéramos tenido un buen diagnóstico clínico y una buena prevención. En epidemiología es algo subjetivo porque no todos se manifiestan de la misma manera. La prevalencia es un mayor del 5% de la población de 20 a 40 años de edad, mayor frecuencia en mujeres. Esto se ha manifestado, esto es un estudio a no terminar, unos dicen por factores hormonales, otros dicen por factor estrés, en el cual se ve involucrado los problemas de la articulación. La etiología de los trastornos temporomandibulares puede ser un estrés emocional. En este caso, le quiero explicar también que el estrés genera cierto tipo de un bruxismo. El bruxismo se puede clasificar en un bruxismo diurno, un bruxismo nocturno, un bruxismo pasivo y un bruxismo activo. El bruxismo activo es el que el paciente refiere que rechina los dientes, que hace como un ruido durante está dormido, que hace que se desgasten todos los dientes, ¿verdad? Y eso es letal para la articulación. Y secundario, problema de oído medio, ¿verdad? La mayoría de los pacientes generan bruxismo secundario de estrés. Entonces, no necesariamente tiene que haber un bruxismo que el paciente desgaste todos los dientes. Hay uno que simplemente uno, o quizás ustedes cuando estén en la computadora o haciendo, o si no en quirófano o haciendo cualquier procedimiento en la clínica, ustedes están de una manera inconsciente mordiendo, ¿va? Apretando los dientes y uno dice, bueno, eso es un bruxismo pasivo. Es cuando el paciente llega con una hipertrofia de los maceteros y todas esas son formas clínicas en las cuales uno se tiene que fijar a la hora de hacer un diagnóstico de trastornos temporomandibulares y que secundarios presenten en sintomatología a nivel de oído medio. Trauma de hiperextensión, paciente que en algún momento comiendo una manzana dice o algo que no cupo en su boca o algo, se disloca la mandíbula y es cuando no llegan hacia nosotros y hacemos la técnica de Nelaton y la reducimos, más sin embargo desde ahí el paciente presentó un problema articular y eso se va a manifestar con las otras sintomatologías que ya les expliqué. La parte de una inestabilidad musculoesquelética, aquí les quería decir también otro problema. El paciente a veces tiene factores que uno no toma en cuenta. El problema es de articulación temporomandibular. Si el paciente tuviera problemas a nivel de la columna, a nivel de los cervicales o a nivel de cadera, como yo les explicaba y como ustedes pudieron ver en anatomía de la articulación, es un péndulo.
¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un problema a nivel de los cervicales, esto hace que la mandíbula se vaya más hacia adelante y no genere una armonía en la articulación temporomandibular. Entonces, por eso existen muchos estudios, el cual nosotros también hicimos un estudio lo que es este año con el doctor Hugo, el doctor Francisco y el social de odontología. Nosotros tomamos radiografía a todos los problemas de articulación temporomandibular. Estamos tomando una radiografía lateral cervical y radiografías de columna. Y también miramos que hay uno del 20% de pacientes que vimos presentaban este tipo, ya sea problemas en articulación, problemas, perdón, en lo que es la cervicales, traumáticos o alguna hernia, o que el paciente manifestó en un último momento que tenía un espasmo cervical. Todas estas cosas se vieron afectadas en la articulación. ¿Por qué? Porque la articulación, para que tenga una armonía, nosotros deberíamos de tener cuidado hasta en la forma en la que nos sentamos, porque eso puede percutir en la articulación temporomandibular. Entonces, todo eso se le pregunta al paciente. No es lo mismo la manifestación clínica que le va a presentar una secretaria, por ejemplo, ¿verdad? A que le vaya a manifestar un paciente que se dedique a que sea un chofer, por ejemplo. El chofer pasa más inestable la mandíbula porque pasa sentado, y a veces o maneja muy adelante el sillón o muy hacia atrás. Entonces, todos esos, que los túmulos, que las malas calles de aquí y todo lo demás, generan cierto tipo de movilidad y que no, o sea, inmovilidad inconsciente de la articulación temporomandibular y por eso causa desarmonía en lo que es el disco cóndilo, ¿verdad? Entonces, a veces los problemas, tanto cervicales y los problemas de columna y todo lo demás se miran reflejados en la articulación temporomandibular. Entonces, por eso noto el paciente desde que llega, mire, doctor, que me he visitado, es más, ya usé guarda, doctor, ya me operaron de la articulación temporomandibular, otro máxilo, y que el otorrino me dejó para mi problema del vértigo, que me dejó gotas y que el tinnitus no me deja de molestar. Entonces uno simplemente pone una regla, pone un metro o algo como que, y le dice que se pare en la pared, y uno ya mira que la paciente tiene cierto tipo de desviación de la columna o que simplemente un hombro es más, o sea, se mira más prominente que el otro. Uno le dice, bueno, tómese una radiografía de columna en la zona cervical, pero ¿por qué? Si mi problema es arriba, doctor, en el oído, tómeselo. Ya cuando la tomamos, y se ha visto casos de que los pacientes presentan hernia, anterolentesis cervicales, lumbares, etcétera, y todo lo demás. Entonces, lo que mandamos a hacer primero es, mire, trátese de su columna, que por mucho guarda que usted use, que por mucho cirugía que yo haga, si usted no se trata su problema en columna, lumbar, torácica o ¿cómo se llama? O cervical, no va a resolver. Entonces, o simple hecho, pacientes, mire, doctor, a mí me operaron del fémur hace, ¿cómo se llama? Hace un año. Y fíjese que yo toda mi vida quedé con ese problema y renqueo. Y fíjese que desde ese entonces que yo empecé, sufro vértigo. O no aguanto también la hipoacusia, o no aguanto el dolor en la mandíbula, ya también lo mismo me operaron. Ok, vaya donde un médico físico de rehabilitación que le haga que le recete lo de su zapato ortopédico y todo lo demás. Y eso a veces al paciente le resuelve un montón. Y es como que ellos dicen, no, pero no es problema, es arriba y no es abajo. Entonces, todos esos problemas a nivel de otras partes del cuerpo se ven manifestadas en la articulación temporomandibular. Por como les explicaba yo, eso resulta ser un péndulo. Entonces, la mandíbula se va a mover por todo. Se va a ver inestable por todo lo que ustedes hagan. Por ejemplo, si ustedes pasan en quirófano y todo lo demás, se hizo un estudio en México donde a todos los de las especialidades quirúrgicas, a un grupo le dejaban una guarda oclusal y a otro grupo no le dejaban nada. Y lo estuvieron evaluando por un año. Y se dieron cuenta que los residentes que usaban la guarda durante la cirugía presentaron menos manifestaciones clínicas que los residentes que no usaban la guarda. Entonces, a veces uno lo que le recomienda a los pacientes, a los residentes o ya sean pacientes que se dediquen también al área quirúrgica, dice, mire, le voy a dar esta guarda para que usted cuando opere se la coloque. Y así su mandíbula se vuelve más estable, su articulación no se mira tan dañada, porque una vez
que opera con la cabeza hacia abajo y todo eso, o empieza, como les decía yo, empieza a hacer un bruxismo pasivo, se empieza a morder y de una forma inconsciente, ¿verdad? Entonces, todas estas cositas, a veces uno no las toma en cuenta, pues realmente son muy importantes en los pacientes con un problema de disfunción temporomandibular, el cual todos estos nosotros los hacemos de una forma diagnóstica, las imágenes de la columna, le mandamos a tomar también imágenes de lo que es la cadera y todo eso para nosotros estar seguros de que no es un problema en otra parte del cuerpo que no es exactamente de la articulación temporomandibular. Entonces, la patología puede ser no articulares y las articulares, que les voy a explicar con imágenes. Y esto se puede manifestar, las no articulares pueden ser manifestadas por los famosos puntos gatillo, que eso en la articulación temporomandibular se manifiesta más en lo que es en los músculos maceteros, temporal y los pterygoideos medial y lateral, que más adelante les voy a explicar, que son las manifestaciones que el paciente hasta la hipertrofia, la macetérica, la que más se mira en los consultorios. ¿Cuál es el modelo clínico del dolor muscular? Creo que esto es, no queda más explicar lo que ustedes, esto lo saben muy bien. Nosotros en la articulación, ¿qué es lo que pasa? A la vez de los estímulos que les expliqué anteriormente por un trauma, por la posición, por hábitos parafuncionales y todo lo demás, se genera una co-contracción protectora. Los músculos, de manera que para que ustedes nos hagan, para que el paciente o nosotros no hagamos los movimientos inadecuados y la mandíbula sea más estable, los músculos se empiezan a contraer. Y es ahí donde donde presentan los puntos gatillos. Doctor, fíjese que me levanto con dolores en la espalda, en los hombros, en el cuello, me duele atrás de los ojos, me duele con solo rozarme la oreja, me duelen los cachetes, doctor, no puedo abrir la boca, no puedo comer nada. Entonces, todo esto se manifiesta por una contracción protectora de los músculos de la articulación temporomandibular, que consecuencia, sin duda alguna, a ustedes les ha llegado en su mayoría de los pacientes con ese tipo de problemas. Es más, he visto pacientes de que me lo han mandado de otras especialidades oncológicas donde ellos piensan de que la hipertrofia muscular por un problema articular es un tumor. Y ya llegó con tomografía y todo lo demás y resulta que a la hora de evaluarlo, el paciente tenía un gran bruxismo y lo que tenía es una hipertrofia macetérica, que más adelante le voy a enseñar un caso muy interesante de ello. Y los puntos gatillos, como les explicaba, dolor marcial, es en las imágenes donde mayormente se manifiestan, ¿verdad? Y esto solo así a criterio rápido, estos son los estadios de Wilkes, que esto nosotros lo usamos para ir haciendo el diagnóstico de lo que es la parte de la articulación temporomandibular. Y esto se va a ver al desplazamiento inadecuado de lo que es la articulación con el disco. Entonces, como les expliqué, entonces el paciente le va a decir, mi doctora, cada vez que abro la boca, truena. O cada vez que abro la boca, siento como que ando tierra o que ando agua, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar con el video Este nuevo vídeo en qué corresponde a un manera desplazamiento discal anterior con reducción. se presenta lo que es la manifestación del ruido de la articulación temporomandibular. Pueden ver que está el cóndilo, el disco, que está más adelante. Claro, el disco debería estar en conjunto con el cóndilo y está haciendo presión puramente en el hueso, ¿verdad? Entonces, desde ahí la manifestación de ahí se deriva la cefalea. Entonces, el disco a la hora de querer abrirlo, se mueve el cóndilo, entonces el disco regresa de una manera brusca y ahí donde suena el clic que el paciente refiere que, mira, doctor, me truena algo y regresa y hay otro clic. Entonces, ese clic es un clic recíproco. Entonces, el paciente le dice, no, mira, doctora, cada vez que yo abro me duele y cada vez que cierro me duele. Y es como que algo se me traba adentro y que algo como que se me cayera algo de ahí. Entonces, eso pasa. Así como ustedes miran el video en la articulación, cuando el paciente tiene doble clic, es que el disco está totalmente afuera, los ligamentos ya perdieron su armonía, y esto, créame, que de los problemas articulares, esto es lo que más presenta dolor. Esto es lo que más manifiesta pacientes, mira, doctor, que no llegan semanas sin comer, con una gran hipoacusia, y llegan que no aguantan el tinito, llegan de una manera aguda. Ahora, de la otra manera que le puedo explicar es cuando el paciente le dice, mira, doctora, yo solo siento ahora como que solo truena una vez, o que
o que simple y sencillamente, fíjese, doctora, que yo siento como que mi mandíbula se queda trabada, no la puedo abrir. Entonces, es lo que pasa. Si ustedes se fijan ahí, el disco articular no está acompañando lo que es el cóndilo, ¿verdad? Está de una forma más anterior. Entonces, es ahí cuando se manifiesta todo lo que es la parte de que él, mire, se queda trabado por la mandíbula. Entonces, a la hora de manifestarse todo esto, ya está pegando toda la parte, por decirlo, hueso con hueso. Entonces, esto se manifiesta en lo que es la articulación hasta cuando ya el disco quiere volver a su posición. Muchas veces el cóndilo regresa y si ustedes fijan ahí, la manipulación de lo que es la parte de los ligamentos. Todos los ligamentos se miran con una hiperextensión, se inflaman por toda esa manipulación, por querer regresar el disco y el cóndilo no lo deja. Entonces, es ahí cuando se manifiesta todo lo que es el tinnitus, se manifiesta por querer que los ligamentos tratan de jalar otra vez al disco y no lo pueden lograr colocar otra vez en su posición, ¿verdad? Otra que la perforación del disco. Cuando ya tenemos una perforación del disco, como lo pueden ver aquí, que es un disco articular, el que miren en la imagen. Cuando ese disco está perforado y no se trata, ese es el mayor problema con el vértigo. Se los voy a explicar con un ejemplo que le pasó a mi madre. Mi mamá estuvo mucho tiempo con un problema de vértigo. Mi mamá tuvo que andar en silla de ruedas mucho tiempo. La llevaba, yo en aquel tiempo no estaba estudiando la carrera de cirugía maxilofacial, pero mi mamá estuvo ingresada y que le iban a operar y ella por miedo a que le iban a operar un otorrino, con todo el respeto, claro, de ustedes. Ella dijo que en un momento dijo que no quería. Y mi mamá estaba tomando medicamentos para el vértigo mucho tiempo. Hasta después que yo se la presenté a un cirujano maxilofacial de acá, de Honduras. Él dijo, mira, tu mamá lo que necesita es una guarda. Yo como dije, no, otro, pero si estuvo un montón de tiempo con esto, que hasta le iban a operar, poner una guarda y le quitas el medicamento del vértigo. Se le colocó la guarda y eso fue, o sea, se resolvió el problema. Ya, o sea, mi mamá usa su guarda ya lógicamente de por vida, ya no se la puede quitar, o sea, la usa 8 horas diarias estrictamente y ella pues no más deja de usar la guarda y regresa otra vez al vértigo, a los vómitos, que no escucha, el tinnitus, que no puede comer porque no puede abrir la boca. Todo eso se mira porque el disco de mi mamá está perforado, ¿verdad? Entonces, al estar perforado ya está hueso, así todas las superficies óseas están pegando de una forma directa. Entonces, todo esto se manifiesta en que los ligamentos quieren jalar el disco articular, el cual ya se encuentra perforado y ya su función es ya innecesaria. Pero los ligamentos siguen funcionando. Entonces los ligamentos se miran todo a la vez alterados. Entonces al usar la guarda genera un espacio donde los ligamentos se relajan, ¿verdad? Entonces a la hora de que los ligamentos se relajan, dejan de estarse manipulando y no se inflaman. Entonces ese es el motivo del cual pues los pacientes presentan este tipo de manifestaciones clínicas y pueden ver adherencias en la cual la articulación o sea, no se mueve en absoluto porque hubo algún trauma, una hermantrosis por algún trauma y no la pueden ni abrir. Eso genera la sordera. Aquí tenemos una imagen de todas las adherencias que el paciente, aunque quiera abrir la boca, no se puede porque todo lo que los ligamentos se fibrosaron por falta de movilidad. Ya se genera un problema mayor en la articulación temporomandibular. Entonces, para más o menos hablar de los tratamientos de la articulación temporomandibular, para que ustedes conozcan más o menos los no quirúrgicos, en este caso el dolor es lo más importante en una disfunción temporomandibular. Los tratamientos no quirúrgicos se pueden hacer en la osteoartritis, en adherencias, en los discos desplazados, en bloqueos cerrados, trastornos musculares. También con una simple dieta, al paciente ustedes le pueden resolver mucho en la articulación temporomandibular. Evitar la sobrecarga de la articulación temporomandibular, disminuir la hiperactividad muscular también de los mismos. Como les explicaba, si el paciente come, o sea, le gusta la goma de mascar o que le gustan los chicharrones con un problema articular así o los churros, no se puede tener este tipo de alimentos.
¿Qué beneficios hay con una buena alimentación que uno le receta al paciente? Disminución de la hiperactividad muscular, disminución de las fuerzas de las cargas de articulación temporomandibular, los rangos de movimiento se disminuyen y decir al paciente, como les decía yo, con una forma estricta, eliminación de la goma de mascar, porque los pacientes, la mayoría también, no, que a mí me gusta física, que me gusta estar masticando chicle y todo lo demás, entonces todo eso se mira afectado en una sobreestimulación de la articulación temporomandibular y a nivel de oído medio también, como les explicaba. Una farmacoterapia, también siempre recordar que podemos dejar antiinflamatorios como primera elección. Si a un dado caso miramos que no funciona, también podemos dejar corticosteroides. Ya como última opción podemos dejar agentes ayudantes tales como relajantes musculares, antidepresivos y benzodiazepinas, que en eso pues tratamos, siempre es mi última elección o nuestra última elección en este caso de los pacientes para dejarle relajantes musculares. Ahora, de una forma aguda, para solucionarle al paciente a veces, lo que yo hago a veces que combino metacarbamol con paracetamol, lo tengo así una semana para pues, colocar su tratamiento, para desactivar todo y relajar todos los músculos y empezar y solucionar el problema al paciente del dolor. Y también los corticosteroides son buenos porque sí, lógicamente ayuda a desinflamar todo lo que es la parte de la cápsula articular para una forma aguda. Que recuerden que no toda la vida la vamos a tener con medicamentos. Tratamiento primordial de la articulación temporomandibular es una guarda miorelajante. Y los analgésicos opioides y los antidepresivos, pues eso sí, realmente hay unos artículos como se los pongo ahí abajo y en ese cuadro donde ellos, las dosis que usaban los pacientes con trastornos temporomandibulares, que viene bien, o sea, viene cierto que funcionan, pero igual hay que tener sus reservas con eso para que hay que ver al paciente qué problema psiquiátrico tiene también, porque si estamos ante un paciente que tiene algún problema de depresión, algún problema, ya sea cualquier problema psiquiátrico, tenemos que también tener una interconsulta con el psiquiatra, porque por mucha guarda que le pongamos, tratamiento quirúrgico que tengamos también, si no resuelven ese problema, van a seguir presentando estrés, van a seguir presentando contracciones musculares y van a presentar un problema en articulación temporomandibular. Relajantes musculares, como les explicaba, me gusta combinar metacarbamol con paracetamol, pero ustedes lo pueden hacer con los diferentes medicamentos que les pongo ahí en el cuadro. La terapia física también es algo no quirúrgico, que en la cual funciona muy bien, que uno le puede poner TENS, al paciente le puede poner terapia de apertura y cierre con el aparato de Nelaton, como lo pueden ver ustedes ahí en la imagen, que se ayuda a que abra y cierre la boca de una manera para que los ligamentos se vayan relajando un poco. Puede ser de una forma activa y puede ser de una forma pasiva. La fotomodelación también es muy buena. Los ultrasonidos ayudan un montón en lo que es la parte de los músculos y la articulación mandibular para que el paciente tenga una resolución a su problema de una forma a corto plazo, ¿verdad? Como explicaba, esto, la articulación, si no se trata como se debe con una guarda o ya sea quirúrgico, no va a tener suerte el paciente y siempre va a manifestar todo lo que les explicaba antes. El TENS para mí sigue siendo uno de los mejores tratamientos ante del problema de la articulación temporomandibular y los músculos. Siempre me gusta indicar al fisioterapeuta, decirles, mire, necesito TENS que me le ponga en el músculo temporal, en el macetero, en el esternocleidomastoideo, que esos son los que más actividad tienen a la hora del estrés y esto ayuda a que eso vaya relajando. Eso lo hago yo antes de colocar una guarda oclusal al paciente o durante esté con una guarda oclusal para que él vaya presentando una mejoría más rápido. Entonces aquí le explicaba, esto es una guarda, que la guarda tiene un nombre muy relajante. ¿Qué función tiene? Crear un espacio para que el disco regrese a su posición correcta y los ligamentos no tengan tanta función en lo mismo, ¿verdad? Porque la mandíbula queda estable, no queda mordiendo diente con diente, entonces todo eso genera un espacio para que la articulación venga y se coloque en un lugar correcto y también de una forma correcta se coloque lo que es el disco articular. Aquí están, hay diferentes tipos de guarda, la guarda con reposicionamiento anterior, solo para que ustedes la conozcan, este es lo que les explicaba y la pueden ir viendo ustedes también para que la conozcan, pues en algún momento le damos a un paciente que ustedes vean y le miren todo lo que es la parte de la guarda y le miran esto en la boca así con un poco de acrílico, es que nosotros tratamos de hacer eso para ubicar los mejores espacios de la articulación temporomandibular.
Ahora, hay ciertos tipos de tratamientos en articulación temporomandibular que nosotros utilizamos para hacer para resolver lo que es la parte de la hipertrofia de los músculos de la masticación, en este cual nosotros a veces tenemos como primera elección lo que es la toxina botulínica, que las condiciones del tratamiento son músculos dolorosos de la masticación deben identificarse, no debe haber evidencia de la afectividad general de los músculos masticatorios, posibilidad de causas artrógenas debe ser eliminada, ¿verdad? Que esto sea puramente muscular, esto a los pacientes les va súper bien, o sea, tienen una buena evolución y esto hace de que también sus músculos tengan una función adecuada. Y la dosis es de 10 a 25 unidades de músculo temporal, de 25 a 50 unidades para el músculo macetero y de 7.5 a 10 unidades para el músculo pterigordeo lateral. En mi experiencia únicamente he utilizado en la región de lo que es el músculo temporal y en lo que es la región del músculo macetero. En este caso les presento una imagen a dónde sería lo ideal, los límites para la colocación de la toxina botulínica para los pacientes que presentan este tipo de problema a nivel de la articulación temporomandibular, específicamente de los músculos de la masticación, el cual aquí les presento un caso clínico. Permítanme, solo voy a ponerle bien aquí. A la hora de... Esta es una paciente, que la paciente llegó con un problema a nivel de la articulación. Mire, doctor, que fíjese que, como le explicaba, me ha crecido un problema a nivel del macetero y que dice que tengo un tumor y todo lo demás, pero nosotros el simple hecho de evaluar en lo que es la articulación, en lo que es la evaluación intraoral, nosotros ya podemos ver todo lo que es la parte de los dientes. Si ustedes se fijan en la parte de los molares, ya se mire como un desgaste. Esto quiere decir que el paciente sino que presenta unos episodios de bruxismo, en el cual el paciente, pues, cuando está sometido a estrés o todo lo demás, muerde, o ya sea que muerda a cierto tipo, como le explicaba, para funciones, lápiz, chicle, o las uñas, o cualquier objeto que él coma, pues todo se manifiesta en lo que es la articulación temporomandibular. Entonces se genera este perfil cuadrado que le llama uno de la mandíbula. Si ustedes observan, a nivel del macetero se miran hipertróficos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Empezamos a inyectar la toxina botulínica, como en el perfil que les expliqué yo. Y si ustedes pueden ver de la A a la C, todo el tratamiento que se fue dando y el paciente gracias a la toxina, fueron cambios que se fue durante el tiempo. El paciente ya se fue eliminando su perfil cuadrado, la paciente ya tenía, lógicamente este fue tratado con una guarda también, la guarda con la toxina, ¿verdad? Para desactivación de los músculos y ver que el paciente tenga una mejoría más rápido, por decirlo así, en todo lo que es la sintomatología que el paciente presentaba. Este paciente decía, mire, doctor, yo no puedo ni dormir, no aguanto los sonidos en el oído, no aguanto, doctor, comer nada en absoluto, ni dieta blanda. Entonces, todo eso es una hiperactividad muscular secundaria a un estrés, porque ella se dedicaba, que ella trabaja en una maquila. Entonces, todos estos problemas se miran reflejados a nivel muscular y a nivel de la articulación temporomandibular, que el paciente a veces rebota por todos lados, y a las manos que deben llegar, que sean las de ustedes o las nuestras, que deben llegar de a primera, no pasa. ¿Va? Entonces, esto es un artículo donde cual también la toxina botulínica era tratamiento para los problemas de desórdenes de articulación temporomandibular, el cual trataron 100 pacientes, a 25 pacientes les inyectaban 100 unidades. Las unidades van a depender también del gusto del cirujano, pues no puede ser, o sea, puede ser 50 unidades macetero, bilateral, o puede ser 25 pueden iniciar con una dosis pequeña, pero pueden ir haciendo ampliando la dosis de acuerdo al paciente vaya manifestando su sintomatología. Los abordajes que nosotros utilizamos, también se los explico, porque si usted mira alguna cicatriz o algo, preguntarle si no han sido operados de la articulación, el preauricular, el endoauricular o el retroauricular. Anatomía quirúrgica que ustedes sin duda alguna la saben muy bien, tener cuidado con las estructuras importantes. También nosotros utilizamos lo que es el abordaje de la identificación también con la identificación de lo que es el nervio facial. Ahí pueden ver un cuadrito donde según las medidas a lo que se encuentra lo que es la parte de la parotida o la parte
intraoperatoria de lo que es el nervio facial para irlo identificando a la hora de hacer un proceso quirúrgico, que esto también sin duda alguna ustedes saben mejor que yo. También esto, el margen anterior del meato del arco del cigomático, cada una de las medidas a la hora que nosotros hacemos los abordajes quirúrgicos. Estos son los abordajes que más usamos en la región preauricular. Exponemos la articulación, nos vamos a ella y la perforamos y tratamos de colocar en lo que es en su posición la articulación temporomandibular. Los procedimientos quirúrgicos también pueden ser reposicionamiento del disco articular, reparación del disco, la disectomía, reemplazo del disco articular. Todo eso es lo que le explicaba a nosotros. Lo que tratamos de hacer es colocar el disco articular directamente en su posición adecuada. Aquí está el anclaje, que puede ser mediante los hilos o puede ser mediante un tornillo de fijación, el cual eso pues le va a ayudar al paciente. Toda la cirugía de la articulación temporomandibular para ver un cambio ideal es a largo plazo, ¿eh? Entonces, aquí está, nosotros colocamos un tornillo. Entonces, el tornillo, lo que hacemos es anclar el disco articular y regresarlo. Se lo digo porque se han dado casos, se han visto muchos casos que a veces usan tornillo donde radiográficamente se refleja y como que dijeran, no, fíjense que me operaron, y lo que piensan a veces es como, no, bueno, le dejaron un tornillo adentro y esa es la manifestación que presentan en el oído o esos son los ruidos. Entonces, se los digo, pues si ustedes miran a algún paciente con algún antecedente, con una discopexia, o le miran un tornillo ahí, es que y probablemente fue operado de lo que es la articulación temporomandibular. Y entonces todo eso, los posicionamientos del disco vienen siendo de igual manera. Esto es un disco perforado, en el cual tratamos de a veces de suturarlo, sino lo que hacemos es quitarlo y rotarle lo que es el músculo temporal o grasa, o lo que tengamos ahí a mayor alcance. O a veces hay materiales... hay materiales específicamente para hacer reemplazos de lo que es el disco articular, como ser el silasti, el teflón o Proplast, que es lo que más hemos utilizado, lo que se puede utilizar en este caso a la hora de quitar el disco. Todos estos procedimientos quirúrgicos, si el paciente ya fue sometido a estos procedimientos, va a ser difícil que nosotros tengamos una recuperación así a corto plazo. Estos pacientes a veces presentan manifestaciones clínicas hasta 1 año, 2 años, 3 años de los mismos. Lo que más se hace también es la artrocentesis. Se los digo, hay muchos casos que quizás le van a llegar, porque hay gente que se pone a hacer artrocentesis. No solo somos los máximos, que también la odontología general, cirugía plástica, hasta los mismos, los de medicina física y rehabilitación se ponen a hacer artrocentesis, no ubican toda la parte anatómica y a la hora de quererlo ubicarse en lo que es la cavidad articular, lo que hacen es perforar lo que es la membrana timpánica. Ya se han dado muchísimos casos de los mismos. Entonces, por eso es bien importante saber identificar a la hora de hacer la artrocentesis de lo que es la articulación temporomandibular. Esto es un caso clínico en el cual se realizó una artrocentesis, se le colocó un tapón de algodón, porque a veces al paciente se le va agua, se le va sangre, y esa es otra manifestación que a veces presenta sordera hasta por un tiempo, hasta infecciones. Se han dado casos por material que se ha dejado adentro de ahí a la hora de hacer una artrocentesis. Ubicamos el cóndilo, ubicamos el disco, introducimos una aguja, llenamos la cavidad articular y empezamos a hacer un análisis de la articulación de manera hasta que ya salga el líquido blanco. Ya se deja de hacer porque a veces sale líquido sanguinolento, todo lo demás, que eso hace que genere también la inflamación y es limpiar la articulación como objetivo. También hacemos artroscopía, que artroscopía pues ya tenemos nuestros propios lentes, nuestro propio trocar y todo eso lo introducimos en nuestra articulación, y lo que empezamos a hacer nosotros pues es a navegar por la misma. Colocamos el trocar y tratamos de entrar a ellos, o sea, entramos a lo que es la articulación, lavamos y se navega para quitar todas esas adherencias que ustedes pueden ver ahí en lo que es la articulación temporomandibular, para quitar todos esos problemas, todo ese tejido inflamatorio con ultrasonido y lo quitando poco a poco, ¿verdad? Entonces se los digo porque estos procesos, también una de las complicaciones, de las más complicaciones es que se perfore la membrana. Entonces a veces uno se enfoca más en estar viendo la pantalla o algo, o una forma accidental. Se han dado muchos, pero le estoy hablando de muchos casos. Eso, que la artroscopía articular, que a Honduras no ha llegado como con mayor auge, pero va a haber un determinado momento en que sí se van a empezar a hacer mucha artrocentesis, mucha artroscopía, donde ustedes van a empezar a ver mucho lo que es problemas a nivel articular. Y bueno, esto es lo que yo les quería explicar, lo que les quería dar así la clase.
Si no entendieron algo, y bueno, pido disculpas porque a veces hablo muy rápido y si no me entendieron algo, pues con mucho gusto les puedo resolver sus preguntas. Están en las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor.